Escucha tú, Jehová, esta mi causa de justicia. Atiende a mi clamor y escucha mi oración sin falsedad. Mi juicio salga de delante de tu
porción. No es más que esta vana vida, llenas de tu bien su barriga, sacian sus hijos y aún sobró. Los que dan a su descendencia tu rostro justicia ve, saciado al despertarse, conforme a tu semejanza. Amén. Sabemos que quedaremos satisfechos cuando despertemos a esa preciosa semejanza del Señor. Amados hermanos, por favor, abra su escritura en el libro de Zacarías. Libro de Zacarías. Libro de Zacarías. En el capítulo 3, Zacarías capítulo 3, por favor, a medida que lo vaya encontrando, se puede poner de pie para que así demos lectura a este capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Zacarías capítulo 3, verso 1 al 10. Vamos a dar lectura todos juntos. Libro de Zacarías, capítulo 3, verso 1 al 10. Leamos todos juntos, con ánimo, con fuerza, con entendimiento, esta hermosa palabra de Dios. Zacarías 3, 1 al 10. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo: que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos: si andas en mis caminos y si guardan mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios, y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo, porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos,
Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Amén. Favor de tomar asiento, mis amados hermanos. Estamos viendo este libro de Zacarías, versículo a versículo, en esta serie, los 12 profetas menores. El nombre Zacarías significa Jehová recuerda. ¿Y qué está recordando el Dios del pacto, sino que está recordando lo que ya por boca de Ageo se había transmitido? El pueblo de Dios había dejado de reconstruir el templo porque los enemigos de Dios se habían opuesto. Pero eso los llevó a que su corazón no se alejara de ese deseo de reconstruir este símbolo que representa que Dios habita en medio de su pueblo. Ellos empezaron a dedicarse a sus propias vidas, empezaron a adornar sus casas mientras la casa de Dios estaba abandonada. Dios levanta al profeta Ageo y levanta al profeta Zacarías y les llama la atención por boca de Ageo y les dice: mediten bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué debían meditar? Porque las maldiciones del pacto estaban viniendo sobre ellos. Esas maldiciones estaban llegando a ellos porque recogían mucho, pero recogían en un saco roto. Ellos se enfocaban tanto en su vida material, pero al final de nada les servía, porque el fin principal del hombre no lo estaban cumpliendo, porque ese compromiso que ellos tenían con el Dios del pacto no lo estaban cumpliendo. Pero Jehová también, 2 meses después de la predicación de Ageo, levanta a Zacarías, y Zacarías comienza exhortándoles en la primera parte de su mensaje a que ellos debían arrepentirse. Hemos comprendido que arrepentimiento significa cambio de actitud. Y ese cambio de actitud no lo puede generar el hombre con su propia capacidad, sino que ese cambio de actitud, ese arrepentimiento para vida, solamente puede ser por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero es lo que al pueblo del pacto se le demanda. Por otra parte, donde los enemigos del pueblo de Dios se estaban oponiendo a la reconstrucción del templo, eso trajo un toque de desesperanza al pueblo de Dios. Pero Dios, por medio de visiones en la noche, las cuales tuvo Zacarías, les puede entregar al pueblo la tranquilidad, porque Dios es soberano y Él tiene el control no solo del pueblo de Israel, sino que Él tiene el control absoluto de todo lo creado, de lo visible y lo invisible. Por eso ellos debían estar tranquilos en el sentido de que Dios tenía el control. Y prontamente restauraría esa relación que tiene con su pueblo. Porque Dios desea restaurar a su pueblo, lo pudimos ver en esa visión. Luego viene la segunda visión, donde es aquella visión de los cuernos y de los artesanos. Los cuernos representaban ese gobierno mundano, ese gobierno que le hizo daño al pueblo de Dios. Esos líderes que lo que provocaron fue que se les pasó la mano y terminaron haciendo más daño del que se les era permitido. Por lo cual Dios enviaría a estos artesanos con el fin de destruir a sus cuernos. Con esto
Dios quería decirle, no solo Dios tiene el control del universo, no solo Dios quiere restaurar a su pueblo, sino que también Dios ha provisto salvación a su pueblo de sus enemigos. Pero para ello tenían que arrepentirse, tenían que ser restaurados, porque Dios desea restaurar a su pueblo. Y en la tercera visión, que es la que vimos la vez pasada, pudimos contemplar cómo un joven iba a medir esta ciudad que Dios tenía preparada y este templo que Dios tenía preparado para habitar con su pueblo. Pero se le dice a este hombre que no lo haga porque esta ciudad no tiene muros. Y no tiene muros porque en su centro habita Dios. Cuando el Espíritu Santo transforma la vida de alguien, ese alguien tiene fe y arrepentimiento. Y al poseer esta fe y arrepentimiento, viene a la restauración de Dios. Y al venir a la restauración de Dios, ¿qué hace Dios con ellos una vez que los restaura? Habita en medio de su pueblo. Lo vimos la vez pasada, Dios desea habitar en medio de su pueblo. Dios desea habitar con ellos. Por lo cual le muestra la gloria de lo que esto significa, pero también la responsabilidad de lo que el pueblo de Dios debía hacer. ¿Y qué debían hacer ellos? ¿Escapar de dónde? De Babilonia. Escapar del mundo. Escapar de la seducción que Babilonia tiene sobre ellos. Recuerde que había regresado solamente un puñado de israelitas mientras los demás se sentían cómodos. Pero Dios estaba haciendo un llamado a todo el pueblo de Dios, porque Dios no solo desea restaurar a su pueblo, sino que también desea habitar con su pueblo, desea defender a su pueblo, desea estar con ellos. Pero qué precioso es también de que a través de Zacarías se mostrase esa gran verdad de que el pueblo de Dios no solo estaría compuesto por la nación de Israel, sino que también la iglesia de Dios está compuesta por judíos y también por gentiles. Dios mostraría que esta iglesia de Dios está compuesta por este pueblo de Israel, pero a la vez también con los gentiles. Porque ¿cuántos pueblos tiene Dios? Un solo pueblo, así como tiene una sola iglesia, la cual es obviamente este mismo pueblo. Todo esto debía provocar que toda carne, que toda oposición debía guardar silencio, porque el Todopoderoso, el Rey de toda la tierra, es el que deseaba esto. En ese contexto entra la cuarta visión, la visión del capítulo 3, que es la visión del sumo sacerdote Josué. Zacarías en esta visión ve a Josué. Recordemos que en su contexto, Josué era el sumo sacerdote de aquellos días. Este sumo sacerdote había regresado, pero no tenía templo donde ministrar. Y si no tenía templo donde ministrar, recuerde que en el antiguo pacto, para que ellos pudiesen hallar salvación por gracia, ¿qué debían hacer? Un sistema sacrificial, el cual apuntaba ¿a quién? A Cristo. Pero ya no se estaba haciendo eso. Y la condición de este sumo sacerdote, que representa al pueblo, quien intercede por el pueblo, es una condición deplorable, porque ¿cómo se hallan sus vestiduras? Sus vestiduras están sucias. Israel no tiene templo, no tiene comunión con Dios, no tiene sacrificios. Pero es importante que ellos puedan, a través de esta cuarta visión, entender de que a pesar de todas estas cosas, Dios tiene un propósito con su pueblo. Y ese propósito es el título de esta visión, de esta predicación. Es: Dios raerá el pecado de su pueblo. Dios va a arrancar de raíz el pecado de este pueblo. Y por medio de esta visión lo dará a entender.
En primer lugar, mostraremos la visión del pecado de este pueblo. Cómo Satanás acusa al sumo sacerdote, cómo el ángel de Jehová intercede justificando a su pueblo, y cómo el pueblo también es llamado a la santificación. En segundo lugar, veremos la explicación de cómo Dios raerá el pecado de su pueblo, de cómo el Mesías es llamado el renuevo, de cómo el pecado será raído en un solo día y cómo será de abundante el perdón por la gracia de Dios. Eso veremos. Por favor, acompáñeme al primer verso de Zacarías. Dice del capítulo 3. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Aquí se nos muestra, tal como en el libro de Job, que Satanás está ahí para calumniar al pueblo de Dios, para acusar al pueblo de Dios, para enrostrar todo lo que este pueblo está haciendo. Inmediatamente nos llama la atención la incapacidad que el hombre tiene para poder ser lavado y limpiado por sí mismo. Él no tiene esta capacidad, él no la posee en ningún aspecto. Por lo cual, Satanás, sabiéndolo, ¿qué es lo que hacía? Estaba ahí para acusar el verdadero estado espiritual de este pueblo. Debemos considerar que Satanás, la palabra Satanás, es una palabra que significa enemigo, adversario. Si hay algo que él quiere, que ese nombre permanezca como algo terrible, como algo que asusta a la gente, pero entendamos que los nombres que la Biblia va dando es para que nosotros conozcamos cuál es el alcance de su operación o de qué se trata este personaje. Aquí se dice que Satanás, obviamente esta palabra, ¿qué significa? Enemigo, adversario. ¿Qué está haciendo el adversario? ¿Qué está haciendo el enemigo con el pueblo de Dios? Lo está acusando. Lo está acusando. Otra palabra que es importante conocer es la palabra diablo. La palabra diablo viene del griego diabolos, que significa acusador, significa calumniador. Es decir, aquí la palabra nos está mostrando mucho acerca de lo que el enemigo hace y cómo opera y qué es lo que él desea. Como también podemos ver en el libro de Job, también Satanás tiene esta labor: acusar al pueblo de Dios, calumniar al pueblo de Dios. Recordemos que Dios es santo. Habacuc pudo decir: Dios es tan limpio de ojos que ni siquiera puede ver el mal. Y por un lado tenemos a un pueblo escogido, un pueblo pecador, no merecedor de esta salvación. Y es como que Satanás encontró algo para poder decir cómo un Dios santo elige a un pueblo que no lo es. Cómo un Dios santo elige a un pueblo pecador y sucio. Es lo que nos deja la pregunta aquí. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué. Recuerde que el sumo sacerdote intercede por el pueblo, por lo cual es la representación no solo de Josué, sino de todo el pueblo. Todo el pueblo de Israel se hallaba en pecado. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor, que recuerdo a muchos comentaristas bíblicos, ¿cierto? El ángel del Señor es un tipo de Cristo, preencarnado, es Cristo. Y lo acusa Satanás delante de Cristo, pero inmediatamente el ángel del Señor sale a responder y dice de esta manera, verso 2, y el ángel del Señor dijo al enemigo, dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Inmediatamente viene la respuesta del ángel del Señor. ¿Y qué pide?
que el Dios del pacto lo reprenda. ¿Qué es lo primero que invoca? Al Dios que ha escogido a Israel, pero que tiene con Israel una relación de pacto. Eso es importante que nosotros lo señalemos, porque eso es lo que tapa la boca del mismo diablo. Eso es lo que tapa la boca del mismo Satanás, que cuando esto se le dice, él guarda un silencio absoluto. Es como que lo que él deseaba y la intención que él tenía no se cumplió, por lo cual debió guardar silencio. Recordamos lo que el apóstol Pablo podía decir: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que murió? ¿Quién es el que juzgará al mundo? Cristo. Entonces es importante entender, amados hermanos, y a veces suele suceder con el cristiano, que tiene una mala percepción, un mal entendimiento de esto. Cuando ha pecado tiende a hacer lo mismo que hace Adán y Eva. ¿Qué hacen ellos? Se ocultan. Pero recuerde que esto debe ser todo lo contrario. Si nosotros pecamos, debemos acercarnos a Dios. Debemos acercarnos cuanto antes a Dios, o ese pecado nos va a pudrir por dentro, como dijo David. Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado no es algo que hay que ocultar, joven. El pecado es algo que hay que exponer y llevar a la cruz. Que el Señor te reprenda, que Jehová te reprenda, que el Dios que hizo un pacto con su pueblo te reprenda, Satanás. Porque Dios ha escogido a Jerusalén, porque este es el pueblo escogido por Dios. Satanás sabe una cosa, hermano. Dios es fiel a su pacto. Él comprende aquí, en esta visión, que Dios es fiel a su pacto. Él nunca quebrantará el pacto. Israel lo había hecho. Recuerde su contexto. Lo que estaba diciendo Satanás no era alejado de la realidad. Aún el mismo ángel de Jehová lo ratifica. Yo he escogido a este pueblo. Pero una cosa te quiero decir, Satanás. ¿No es acaso este un tizón arrebatado del fuego? Este estaba ahí quemándose. Este era un merecedor del infierno. Este merecía toda la ira y todo el castigo. Pero yo lo saqué de ahí. Es como ese remate, ¿cierto? Cuando se da el clavo de 4, ¿cierto? Uno le pega otra vez y ahí queda, pero hincado ahí. Satanás muchas veces va a venir aún a nuestra mente, porque ya no puede ir delante de Dios y acusar y hacernos todo esto, porque Cristo es que nos ha justificado, nos ha perdonado. Sí, muchas veces viene a nuestra mente, porque al no conocer la verdad de Dios, al ignorar la verdad de Dios, al no estudiar la verdad de Dios, muchas veces podemos caer en la trampa de sentirnos tan indignos de su gracia, tan indigno y tan mal, que ni siquiera podamos creer en esta gracia tan preciosa. Que no nos podamos impregnar de este perdón, que solamente en la gracia de Dios podemos hallar. Semejante sería a un enfermo que no quiere ir al hospital, porque cree que tiene que estar tan sano para ir al hospital. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a los fariseos? Los sanos no tienen necesidad de doctor. Los que tienen necesidad de doctor son los enfermos. Y aquí no le estoy diciendo sanidad física, le estoy diciendo la sanidad de su alma, la restauración de su alma, el perdón de sus pecados. Es solo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe. Este pueblo era pecador, así como usted y yo. 70 años estuvo siendo disciplinado por Dios. Y cuando se termina el tiempo de esta disciplina, ellos deben regresar y no regresan. Y los pocos que regresan se desaniman. Entonces, Satanás tenía mucha razón lo que estaba diciendo, pero Dios le tapa la boca y le dice, esto es por gracia han sido salvos.
Por mucho tiempo leía esa pregunta y me quedaba dando vuelta, aun cuando pequeño repasaba esta parte de Zacarías, me quedaba dando vuelta esa parte, cuando obviamente no teníamos un entendimiento de la gracia de Dios, no entendíamos cómo este fue arrebatado del fuego, cómo no entiendo eso. Si los cristianos no tienen que ser aquellos que buscan la salvación, aquellos que están ahí, siempre ahí, que yo no tomo, no fumo, no hago esto y soy cristiano. No. Sí, hermano, siéntase identificado con Josué, porque tal como él, éramos, y tú eras, un tizón arrebatado del mismo fuego. Verso 3. Josué estaba vestido de ropas sucias y en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Si hay algo que hace posible nuestra justificación, es Dios a través de su Hijo. Porque quien intercede por su pueblo, ¿quién es? Cristo. Y el ángel lo que pide, quítenle inmediatamente. Quítenle esa ropa sucia. Recuerde que esta ropa sucia representa el pecado del pueblo de Dios, del sumo sacerdote para abajo estaban todos con ropas sucias. Y recuerde que Dios y el pecado no es algo que pueden coexistir. Pero así como Dios desea restaurar a su pueblo, así como Dios desea habitar con su pueblo, Dios también desea raer ese pecado que lo separa de él. Amados, siento tanta tristeza muchas veces cuando la paz que anda buscando el mundo, muchas veces la iglesia es una paz de los problemas de la vida. Cuando esa paz de la que habla Dios es la paz para con Dios. Merecíamos la ira de Dios. Pero por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos declarados justos si esas ropas sucias han sido quitadas de nosotros, si esos pecados pasados, presentes y futuros han sido quitados de nosotros. Es solo por medio de la justificación, por medio de la fe en Jesucristo, en su Evangelio. Por eso Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es importante señalar que Dios le dice a Satanás, el Hijo de Dios le dice a Satanás, el ángel de Jehová le dice: Jehová te reprenda. El Dios del pacto te reprenda. Me llamó mucho la atención porque la palabra hebrea para reprender en este texto es Gaar. Gaar. ¿Qué significa esto? Significa que el Dios del pacto riña contigo. Tú estás acusando. Pero Jesucristo dice que el Dios del pacto, que el Dios que es fiel a su pacto riña contigo. ¿Y qué causó eso en Satanás? Un completo silencio. Porque él entiende que contra el Todopoderoso no puede. Recuerde lo que dice el libro de Santiago: creen que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Él lo sabe, que ante Dios ningún argumento va a ser válido, sino solo guardar silencio. Porque quien riñe con él es Dios. Nótese las fuertes palabras declaradas sobre el enemigo. Esta intercesión que hace el ángel de Jehová por su pueblo aterroriza al enemigo. Tan así que después de esta declaración, el enemigo guarda silencio, no tiene nada más que decir. Por eso las palabras
del apóstol Pablo tienen tanto peso, y lo repito, Romanos 8:33, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es que cuando una persona a veces esos prejuicios dice, no, pero yo cómo ir al evangelio, si quizás qué van a decir de mí la gente, ¿qué le importa lo que la gente diga de usted? Cristo lo perdonó. Cristo pagó a precio de sangre cada uno de sus pecados. Por eso, oh pecador, sí, ven a la cruz. Ven al santo evangelio de Cristo Jesús. Pues nadie podrá interponerse al perdón que Él solo por gracia, por medio de la fe, te da. Ni el mismo diablo se puede interponer a este favor, a este perdón. Porque recordemos que la salvación es por gracia solamente. ¿Qué significa esto? Que es por el favor inmerecido. No merezco. Tal como Josué estábamos con la ropa sucia. Pero por medio de la gracia de Dios, a través de la fe que Él nos ha dado, su justicia nos ha sido transferida. La vida perfecta de Cristo se nos ha imputado por medio de la fe. Imagínense, Cristo no pecó desde su nacimiento hasta su muerte, Él nunca pecó. Cuando el Espíritu Santo produce fe salvadora en alguien, ese alguien confía en esta gran verdad del Evangelio y toda esa perfección de la vida de Cristo se le transfiere. Pero no solo eso, sino que también por medio de su muerte, Él ha pagado cada uno de sus faltas, cada uno de sus pecados. Por eso confía con fe en el Santo Evangelio y hallarás descanso para tu alma. Quítenle las ropas sucias. En la visión muestra el proceso de cómo declara justo a su pueblo por medio de su voluntad soberana. Porque es la voluntad soberana de Dios la que sale a interceder. Quítenle las ropas sucias. Esto es una orden. Quítenle las ropas sucias. Quítenle esa inmundicia que ellos poseen. Luego lo deja claro para que no quede ninguna duda. Veamos lo que sigue diciendo este verso 4. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle la ropa sucia. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Por favor, hermano Angelito, por favor, si puede guardar asiento. Si hay algo, amados hermanos, que tenemos que entender cada uno de nosotros, por la gracia y la misericordia del Señor, que la historia bíblica una y otra vez se va repitiendo. ¿Se acuerdan el libro de Génesis? Ellos pecan y ¿cómo están? Desnudos. Se cosen hojas de higuera y pretenden esconderse de Dios con su propia justicia. Algo deplorable, algo sucio, pero Dios tiene que matar a un animal y vestir a estas personas. Nuevamente esta misma imagen se repite. La Biblia, recuerde que va repitiendo las mismas cosas para que nosotros vayamos entendiendo de lo que significa. Porque no solo era lavarle la ropa, era quitarle esa ropa y ponerle una ropa de gala. Es decir, no es lavarle esa ropa y limpiársela porque la justicia de Él, ¿para qué? No sirve para nada. Pero ellos necesitan una justicia que no es de ellos. Una justicia que pertenece a alguien más. Por eso quiero que entienda esto. Si una persona va al cielo, ¿es por la justicia de quién? Por la justicia sola de Cristo. No entiendo a la gente que dice, ¿sabéis que ayudé a estas personas y me gané un porotito ahí arriba? Me gané un porotito ahí y está anotado ahí. Va a ir para arriba, no. Tus obras no sirven para nada. Delante de Dios solamente son un trapo de inmundicia. Tú necesitas ser vestido con ropas de gala. Tú necesitas ser vestido con una justicia que no es tuya, sino por la justicia perfecta de Cristo. Si verdaderamente quieres ir al cielo, debes ser vestido con esto.
Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Es importante señalar, la Reina Valera 60 utiliza la palabra pecado, la NBLA utiliza la palabra iniquidad. Y si hay algo que debemos entender, que pecado e iniquidad tienen diferentes significados, si lo podemos decir así. La palabra pecado viene del hebreo katá, que significa errar, ¿cierto? Errarle al blanco, pelarle al blanco. Pero la palabra iniquidad viene de la palabra avón, que significa torcer lo que es bueno. Es importante señalar que Dios le está diciendo aquí que ha quitado su iniquidad. Es decir, Dios ha quitado eso torcido que ellos estaban cometiendo. Y es importante porque una cosa es cierta, ellos tienen un pacto con Dios. Y si ellos no están cumpliendo con el pacto, ¿qué está pasando con ellos? Ellos están torcidos. Ellos están torciendo ese pacto. Ellos están quebrantando ese pacto. Pero Dios, solo por gracia, había quitado su iniquidad. Había quitado ese torcer de la ley de Dios. ¿Y qué hace? Lo viste con ropas de galas, que muestran que han sido declarados justos por medio de la sola fe. Pero no solo eso. Recuerde que Josué también representa ¿a quién? Al pueblo, como sumo sacerdote. ¿Qué dice? Luego, en el verso 5 dice, después dijo que le pongan un turbante limpio en su cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en su cabeza y le vistieron con ropas de gala y el ángel del Señor estaba allí. El ángel del Señor estaba allí presente, cuando no solamente este hombre era vestido con una justicia que no era de él, con una ropa que no era de él, sino que también le era puesto un turbante limpio en su cabeza para que él fuera a interceder por el pueblo. Juan Calvino comenta, los judíos merecían por completo sus pecados para pudrirse en su lucha y suciedad. Sin embargo, el Señor finalmente no permitiría que su indignidad le impidiera brindar alivio. Oiga, amado hermano, esto es una verdad tremenda. No sé si usted puede verlo. Pero imagínese que ni nuestra iniquidad es un impedimento para que Dios derrame su gracia. Porque Él tiene el poder de quitarla. Él tiene el poder de quitarla, hermano. Por eso ningún pecador se puede sentir tan pecador, tan miserable y tan indigno de decir, yo no me puedo acercar a Dios porque soy de esta manera. La gracia de Dios es grande, es preciosa. Y sabe que al diablo le pica tanto esto y a la gente que desprecia el evangelio le pica tanto esto. Dice, ¿y cómo Dios puede perdonar a un asesino? ¿Cómo Dios puede perdonar? Como que ellos no entienden la gravedad del asunto y ellos dicen, ¿pero cómo? Incluso la gente que a veces, ciertos cristianos han tenido una vida pasada, obviamente, le dicen, ¿qué te crees tú para decirme algo si tú como eras ya antes? ¿Te fijas que ellos son así? ¿Y qué venís tú a decirme algo? Pero ellos no entienden que el Señor nos perdonó. Él tiene el poder para quitar nuestro pecado. Y Él tiene el poder para darnos una justicia perfecta. Sin embargo, el Señor finalmente no permitiría que su indignidad le impidiera brindar alivio. La condición externa del sumo sacerdote pudiera ofender a los judíos. Todavía debían albergar esperanza, porque el remedio estaba en el poder de Dios. Porque piense en lo siguiente. Sumo sacerdote no tenía templo. Solamente estaban puestos los fundamentos, no tenía templo. ¿Usted cree que tenía las 12 piedras aquí con cada una de ellas? Juan Calvino comenta que cuando veían a este sumo sacerdote no tenía la misma gloria y el mismo esplendor de antes. Pero eso era una razón contundente
para que ellos pensaran y entendieran de que esto no estaba en poder ni en manos de ellos, sino que el perdón está en manos de Dios. La salvación y la intercesión por el pueblo, aquí ya no está apuntando a esta verdad. Está en el poder de Dios y no en el poder del hombre, ni siquiera en el poder de una iglesia. Incluso cuando llegara el momento de la remisión gratuita o del buen placer, nada podría quitar esta maravillosa bendición de su salvación. Mientras muchos quieren ver milagros esplendorosos, quieren ver sanidades esplendorosas, ¿por qué mejor no se fijan en el mayor milagro que existe? En que Dios haga de las personas una nueva criatura. ¿Qué mayor milagro? ¿Qué conseguimos, hermano, que el Señor levante una persona que está en silla de ruedas? ¿De qué sirve eso si no ha cambiado su corazón? ¿De qué sirve que el Señor pudiera ahora, por medio de alguien, levantar un muerto? Si ese va a seguir muerto en sus delitos y pecados, ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve andar para allá y acá echando fuera demonios? Si esas personas van a seguir muertas en sus delitos y pecados, ¿de qué sirve? El mayor milagro es la obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre, sacándolo de su muerte espiritual y dándole una nueva vida, quitando y rayendo el pecado de sus corazones para darle así una vida limpia, pura y acorde a la presencia de Dios. Gracias damos a Dios por su justo y santo perdón que nos ha provisto, solo por su favor, el cual no merecemos, pero que por fe hemos recibido. Ven con confianza, ven al trono de la gracia, oh pecador, ven, y serás grandemente bienaventurado, porque tu culpa ha sido perdonada y pagada totalmente por Cristo. Ven, ven al santo evangelio de Jesús. Eso es lo que se nos dice acerca del perdón. Pero si hay algo que nosotros entendemos de la gracia, es que la ley nos lleva a la gracia. Pero la gracia, ¿a dónde nos lleva? A vivir para la gloria de Dios. Y eso es un ciclo que el cristiano va viviendo constantemente. No es que soy perdonado y en este último tiempo me he encontrado con esto, amado hermano. Personas que entienden claro el Evangelio, lo entienden claro con sus sentidos, pero están tan convencidos y dicen, no sé, el Señor me perdonó. En la cruz, Él pagó por cada uno de mis pecados. No solo eso, su justicia es mi justicia por medio de la fe. Ellos lo dicen. Pero después andan diciendo garabato, después andan haciendo y deshaciendo y haciendo y después dicen, pero si el Señor me perdonó. Imagínense que ahí está hasta un cantante y un día que un compañero me estaba mostrando que empezó a hablar del Evangelio y dijo algo ciertísimo. Pero él decía, y él me perdonó, listo. Pero su vida muestra que no ha nacido de nuevo. ¿Entiende? Hay evidencia. El nacer de nuevo no es algo que, como lo dejan muchos, oscurecen esta verdad. ¿Y qué es lo que dicen? No, si allá el Señor va a hacer la diferencia entre el que servía a Dios y no lo hizo. Allá se va a saber. Amados, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Amados hermanos, entendamos que si hemos nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces aquí vamos a ver la responsabilidad, porque el pueblo de Dios es perdonado, pero también es llamado a la santificación. Continuemos. Verso 6. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, así dice el Dios invencible, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Todavía recuerdo, amados hermanos, con esto me hace recordar cuando nosotros comenzamos aquí. Comenzamos, amados hermanos,
de una manera no entendiendo tanto las cosas y solo por misericordia del Señor podemos estar aquí ya avanzando como Dios quiere. Porque piense el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, con Zacarías, con Zacarías y también con... pudieron ellos regresar, amados hermanos, pero no tenían templo. Las vestiduras que tenían ahí nomás tenían... Y ellos piensan que están reconstruyendo el templo, que todas las cosas van a ser como antes y todo, pero Josué sí, va a ser perdonado Josué sí. Pero tienes que hacer las cosas como el Señor lo establece. Si no es solo conocer la verdad, es aplicar la verdad. No es solo llenarnos de conocimiento, amado hermano. Hoy en día, ¿cuántos no se llaman reformados? Hoy en día, ¿cuántas personas tienen tanto conocimiento, pero no estamos viendo frutos? Siguen en lo mismo. No atesoran la palabra de Dios. No la guardan como algo precioso para sus vidas. Sí, has sido limpiado, pero debes vivir conforme a la palabra de Dios. Y entonces podrás ministrar. Piense que si esta visión no viene, él piensa que la está haciendo bien, y si hubieran levantado el templo, él piensa que la están haciendo bien. Pero esto va más allá, amado hermano. Tenemos que hacer las cosas como Dios lo ha establecido. La ley, si Dios te ha regenerado, Él te ha justificado. Y si te ha justificado, Él te ha santificado. Por lo cual, si has sido perdonado por Dios, debes vivir para su gloria. Debes guardar y atesorar sus mandamientos. Como dice Santiago, debes vivir esa ley de la libertad. Porque la ley no te condena. Pero la ley de Dios, la ley preciosa de Dios, lo glorifica a Él. Amado hermano, entendamos y profundicemos los mandamientos de Dios, por favor, se lo pido, porque muchas veces se cita la primera de Juan y se dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y el que ama al Señor guarda y atesora sus mandamientos, pero después le preguntamos, hermano, ¿cuál es el quinto mandamiento? No sabe. ¿Me entiende? Tenemos el convencimiento de las cosas, pero no lo medular, lo que verdaderamente importa, hermano. Si usted no se sabe los mandamientos, ¿cómo va a pretender agradar a Dios así? Es su responsabilidad entenderlo. A veces estamos pensando en la doctrina de la gracia, sí, estamos pensando en la profundidad de la teología, sí, pero hay personas que conocen estas cosas y no conocen la palabra, hermano. No conocen los mandamientos. Y si los conocen, no saben lo que significan. Qué triste, amado hermano, que muchos están llenos de sistemática, de teología sistemática y de todas estas cosas, pero ni siquiera saben de qué trata Levítico. Ni siquiera saben buscar un libro en la Biblia. Amado hermano, tengamos cuidado, debemos vivir para la gloria de Dios. La ley te lleva a Cristo, a su cruz, para el perdón. Pero una vez perdonado, Él te lleva a la ley de la libertad. Es decir, vivir para su gloria, atesorando sus mandamientos. Si has sido perdonado, debes vivir acorde a la nueva vida que Él te ha dado. Por eso te hago una pregunta y detengámonos por un momento. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Estás viviendo una vida que agrada a Dios? Examínate a ti mismo. Examínate a través de las Escrituras. Abre tu corazón para que también seas amonestado. Porque la iglesia no es solo para presentarse aquí como alguien santo, como alguien puro, como alguien que nunca ha hecho nada. Abre tu corazón, hermano. Aprende a rendir cuentas, hermano. Porque la vida cristiana trata de esto también. Ahora se resolverá una gran pregunta. Porque hemos visto en esta visión que el ángel de Jehová le dice,
por favor quítele esa ropa, ¿cierto? Vístanlo de ropa de gala, pero si llegáramos hasta ahí y el texto terminaría ahí, no comprenderíamos cómo fue que fue justificado, porque estamos hablando de que se le quitó una ropa y se le puso otra y lo limpiaron, pero ¿cómo eso pudo ser posible? Porque la justificación no se trata de que Dios como juez esté ahí y esté el acusado ahí y le dice el juez te perdono. ¿Eso es justificación? No. Porque ¿dónde se está satisfaciendo la justicia? ¿Dónde se está pagando por esa persona? ¿Me entiende? Esto no se trata solamente quítele esa ropa sucia, coloquen una ropa de gala, coloquen el turbante y ahora estamos listos. No. Por eso la explicación que viene ahora es sumamente importante, porque nos va a ver cómo este Josué fue limpio y cómo el pueblo de Dios va a ser limpio. Por eso es importante entender esto. Veamos lo que dice el verso 8, por favor. Verso 8. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Si bien, hermano, estuve analizando este texto, en este caso la NBLA no nos ayuda mucho, porque aquí dice presagio, y eso entorpece el entendimiento de lo que este texto dice. Me lo voy a leer de Reina Valera, dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Hasta ahí estamos bien. Porque son varones simbólicos. Son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Una cosa, varones de presagio, se puede entender como que ellos son entendidos en visiones y pueden entender esta visión. ¿Se fija cómo puede cambiar el sentido? Pero aquí el sentido, me gusta mucho como Reina Valera lo toma, dice son varones simbólicos. ¿Ellos a quién están simbolizando? Josué fue limpio, sí. ¿Pero a quién está simbolizando? Está simbolizando el renuevo. Está simbolizando a Cristo. Y si Josué puede ser limpio, es por el renuevo, es por Cristo. ¿Me entiendes? No porque entendieron esta visión. No solo porque entendieron quién era el renuevo. No, ellos simbolizan, por eso ellos tienen que estar y cumplir un estándar. Porque ellos simbolizan al último sumo sacerdote, al sumo sacerdote final. Esta declaración de parte de Dios es una respuesta contundente. Es lo que mantiene la boca cerrada del enemigo, de Satán, el acusador. Pero ¿cuál sería su respuesta? Como le dije anteriormente, es importante no analizarlo aquí desde la NBLA, sino analizarlo de Reina Valera, ya que traduce de mejor manera este texto. Una ayuda a esto es el comentario al texto hebreo de Keil y Deltish, que dice, que deja en claro que en el original conecta al renuevo con el sumo sacerdote y sus asesores. Eso es lo que dice el comentario al texto hebreo, los cuales son símbolos del mismo. Sé que es innecesario, pero importante también. En el hebreo original es Anshe Mofet, es decir, hombres de milagro, hombres de un símbolo maravilloso. Eso es lo que se traduce ahí si lo dijéramos originalmente. Por eso nos vamos a esa parte de Reina Valera. En primer lugar, no podemos pasar por alto este gran detalle. Ellos son varones simbólicos. Y no es casualidad de que justo el sumo sacerdote de la visión se llame ¿cómo? Josué. Y Josué es un equivalente ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Si usted empieza a estudiar esta parte va a entender que es un equivalente a Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús? Jehová salva. El Dios del pacto es quien salva. ¿Se fija cómo lo hemos visto en los profetas? El nombre del profeta tiene mucho que decir acerca del libro. Así también los símbolos y los nombres tienen mucho que decir aquí. Ellos son varones simbólicos porque están representando ¿a quién? A Cristo. Ellos están apuntando a alguien, a una realidad mayor. ¿Quién es? Cristo. Solo Cristo. El sumo sacerdote Josué, su nombre es equivalente a Jesús. Jehová salva. Y sus asesores son símbolos de aquel que ha de venir.
es decir, de aquel renuevo que sería el sumo sacerdote final, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Esto nos hace reflexionar acerca de la santidad de Cristo y su impecabilidad. Recuerde lo que dice Hebreos 7, 26 al 28. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció. Porque piense, hermano, en la visión. La visión no nos dice mucho acerca de cómo era el perdón en el antiguo pacto. No vemos sacrificando a nadie, no vemos haciendo sacrificios, nada. Entonces, esto no está apuntando a una realidad mayor. Esa realidad mayor, ¿quién es? Es Cristo, el renuevo. Y esta realidad mayor de que el pecado haya sido perdonado de una, ¿sí? También es algo que no es parecido al antiguo pacto, porque continuamente ellos tienen que estar sacrificando. Continuamente tienen que estar haciendo esta expiación. Pero la visión mostraba de que inmediatamente era limpio. No era necesario seguir con ese rito constantemente. Por eso ellos son varones simbólicos, por eso ellos apuntan a una realidad mayor que es Cristo, y eso le dará forma a lo que de manera siguiente se dirá. Pero antes debemos detenernos en el renuevo. Gracias damos a Cristo, porque aquella raíz o renuevo que Jeremías había profetizado es reafirmado a Zacarías y al pueblo que regresa del exilio. ¿Por qué? Jeremías 23 del 5 al 6 dice: vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. El renuevo es comparado con el renuevo, es mostrado este Mesías como un rey soberano. Pero el final de esta profecía de Jeremías deja la puerta abierta ahí para que aquel Mesías no solo fuera rey, sino que también fuera sacerdote. Porque aquí habla de cómo va a ser su gobierno, pero a la vez dice, él va a ser el renuevo va a ser nuestra justicia. Y ahora Zacarías recibe la ratificación de esta gran verdad. ¿Sabe por qué el renuevo va a ser justicia nuestra? ¿Sabe por qué él va a ser justicia nuestra? Aquí Jeremías había profetizado que el Mesías sería el rey y deja la puerta abierta para lo que confirma Zacarías. Él es nuestra justicia porque él nos salvará. Porque no solo será rey, sino que también sacerdote. Qué bendita y maravillosa verdad que tenemos de parte de Dios. Y esto traería una maravillosa salvación. Mire lo que dice el verso 9. Cómo va esta revelación progresiva avanzando. Dice, porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos. Y mire lo que dice. Y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. ¿Se fija lo llamativo y nuevo que esto parece? Para que ellos sean perdonados continuamente se deben estar haciendo sacrificios, pero aquí le dice, pero cuando venga el renuevo, se cumplirá lo que dijo Jeremías. Él será nuestra justicia. Y él terminará con el pecado en un solo día. Por eso, amado hermano, la misa católica es una herejía. Porque ellos, cuando están celebrando esta misa, ¿sabe lo que están haciendo? Sacrificando cada domingo una y otra vez a Cristo. Eso es una herejía, amados. Participar de eso es pecado. Que quede claro, hermanos, si una persona entre nosotros participa de eso, eso es pecado. Porque está siendo partícipe de esa terrible herejía. Porque Cristo fue sacrificado, como lo leímos en Hebreo, una
vez, una sola vez y para siempre. Y con ese solo sacrificio, no solo alcanzó los que estamos alcanzando los fines de los siglos, sino a los que creían en aquel que había de venir. En un solo día pagó por nuestros pecados. Pero también hay algo importante. Los israelitas, ¿cuántas piedras debían tener acá? Quería el sumo sacerdote. Son 12 piedras. Pero dice, ahora esto no va a estar fundamentado en 12 piedras. Ahora hay una sola piedra. Y esa piedra fue la que desecharon los edificadores. Esa piedra es la cabeza del ángulo. Esa piedra es la que el Señor le dijo a Pedro, ciertamente tú eres Pedro, pero sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo es edificada sobre esta roca única. Y esta roca tiene sobre sí 7 ojos. Y esos ojos, ¿saben lo que hacen? Se dice, ¿cierto?, que estos recorren la tierra. Se habla de los mismos 7 espíritus de Dios. Pero nos dejan algo importante. Es que la providencia de Dios nunca se va a apartar de su pueblo. Porque la roca, la seguridad del perdón que ellos tienen a través de ese renuevo, es una seguridad inconmovible, que no podrá ser quitada nunca jamás. Solo por la gracia de Cristo hallaremos el perdón. Dice la palabra del Señor nuevamente en Hebreos 7, 23 al 27. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. No necesitamos el sumo sacerdote, Josué. ¿Necesitamos a quién? A Cristo. ¿A quién necesitamos? A Cristo y solo a Cristo. Por eso Hechos 4:12, ¿qué dice? En ningún otro hay salvación. Cierra la puerta, no. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Cristo podemos ser salvos. Si por medio de la fe te acercas al trono de gracia, si vienes a la cruz y confías que la vida perfecta de Jesús es tu vida y que su muerte pagó una vez y para siempre por todos tus pecados, gozarás de aquel ya maravilloso perdón que en ningún otro lugar podrás hallar. Por eso el apóstol Pablo declara como una realidad presente en Efesios 2:8. Por gracia, ustedes han sido salvados. O por gracia, sois salvos. No seremos, somos. Por medio de la gracia de Dios. Porque en ese momento, cuando se dijo consumado es, cuando Cristo en la cruz pudo completar ese sacrificio y por medio de su resurrección atestiguó y confirmó su divinidad y confirmó la validez que este perdón tiene para nosotros. No hay nada que se pueda interponer a este perdón que Él tiene para nosotros. Ni siquiera el diablo. Yo quiero que entienda esto, hermano. Hay algunos cristianos espirituados con el diablo. Que el diablo acá, que el diablo allá. Hermano, entienda una cosa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que santifica. ¿Quién es el que murió? Cristo. ¿Hay alguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada ni nadie nos puede separar de su perdón. Nada ni nadie nos puede separar de su amor. Por último, el verso 10 culmina de esta forma como una gracia, como dijo John Bunyan, una gracia abundante. Con una gracia abundante. Veamos lo que dice el verso 10. Aquel día en el cual, ¿cierto?, estos pecados en un solo día sean perdonados. Aquel día
declara el Señor de los ejércitos. Es el Dios del pacto invencible, porque Jehová de los ejércitos habla de aquel que es invencible. Es decir, que si aquel que hizo un pacto con su pueblo es invencible, esto es inamovible. Este es un pacto que en ninguna manera será quebrantado o obviado. Ahora sí, aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo a su higuera. Barry Webb, el comentarista del comentario Andamio, dice al respecto: esta descripción es un simbolismo de la paz y prosperidad que se experimentó en los tiempos de Salomón. Así culmina diciendo en la visión que la paz y la provisión conseguida por el renuevo, Cristo Jesús, es tan abundante que debe ser compartida. Es tan abundante que no puede guardarse, sino que se comparte con otros. Amados, si ustedes se fijaron en los votos, dentro de los votos está en cómo nosotros estamos hablando de Cristo a otros. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a otra persona? Porque si has sido perdonado, ese perdón no es algo que tú puedas callar. Es algo que tú también vas transmitiendo a tu alrededor. Esa es una evidencia, una marca de ser cristiano, de haber sido renovado. Por eso, amado, dentro de ese pacto de membresía está eso, porque sería pecado no hacerlo. Porque tendríamos que ser llamados a disciplina si no lo estamos haciendo. Porque es parte de la vida de la iglesia. El entender de que esta paz y provisión que viene por aquel renuevo, el Mesías, el Cristo, no es algo que podamos callar. Por eso Pedro y Juan pudieron decir en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nos intentarán callar, pero no podrán, amados hermanos. El hermano Eduardo hacía una publicación. Si bien en la Copa América se pudo hablar algo, fue un momento desaprovechado. Tenían un momento para compartir con otros el Evangelio, pero terminaron cantando como los prisioneros, ¿cierto? Nunca quedas mal con nadie. Diferente sería confrontar a las personas con su pecado, pero ellos prefieren bendecir a todos. Prefieren bendecir a otros, hermanos, aún aquellos que no están en el pacto, y eso no puede ser posible. Amados hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No calles, sigue hablando acerca del precioso evangelio de gracia y perdón que fue traída por el renuevo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Aquella justicia nuestra que en un solo día, en el Calvario, quitó, pudo arrancar cada uno de nuestros pecados. Por favor, tome el libro de Isaías 53 y póngase de pie para que todos juntos podamos leerlo y reflexionar en esta gran obra de salvación, esta gran obra evangélica que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Salmo 53. Perdón, sí, Isaías 53. Isaías 53. Vamos a leerlo todos juntos, amados en el Señor. Isaías 53. Del verso 1 en adelante, todos juntos, con fuerza, con ánimo, pero también con entendimiento. Leamos juntos, Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad, para que lo miremos,
ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Pero vio su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Mi siervo, ¿sí? Perdón, sí. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor para que por su gracia y misericordia podamos nosotros reflexionar en su maravilloso y santo perdón. Oremos. Amado Padre Celestial, usted es aquel renuevo, aquel que en un solo día, en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados. Por amor, Señor, de su precioso nombre, recordamos tu sacrificio, recordamos tu perdón, recordamos cómo nos ha provisto de esta salvación tan preciosa y tan grande. Señor, si hemos pecado al no compartir este evangelio con otros, reconocemos nuestro pecado. Si hemos sido engañados por Satanás para cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios y creer que somos tan indignos que no podremos ser perdonados por Cristo. Quite esa falsedad, Dios amado. Quite también la hipocresía, Dios Todopoderoso. Por amor de su santo nombre, agradecemos por tu justificación, agradecemos por su adopción, agradecemos, Señor, por aquella santificación. Agradecemos, Señor, también por aquella glorificación final que darás a tu pueblo. Y todo por el sacrificio único de Cristo, en el cual ningún otro hay salvación. Padre, te ruego que si hay alguno entre nosotros que aún no ha sido salvo, que por tu gracia, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, usted le convenza de pecado, por cuanto no cree en ti, de justicia, por cuanto, Señor, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, Señor. Por amor de tu santo nombre, Padre Celestial, te ruego que pueda hallar el perdón por medio de tu santo Hijo Jesús, que pueda ser llevado a la cruz para hallar salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, tu Hijo, Padre, te agradecemos por el mensaje, por tu palabra. Amén y amén. Antes de concluir, vamos a cantar el maravilloso Salmo 51. Salmo 51, un hermoso salmo que nos ayuda a reflexionar, hermanos.
piedad. Ten de mí piedad. Vamos a cantar este hermoso Salmo 51, por favor. Don Vicente, si se puede poner aquí, por favor, para que cantemos este hermoso Salmo al Señor. Salmo 51. Oh Dios potente, ten de mí piedad y límpiame conforme a tus bondades, según la multitud de tus piedades. Oh Dios eterno, borra mi maldad, lávame más y más de mi piedad, y límpiame de todo mi pecado, que reconozco yo mi iniquidad, y ante mí mi mal siempre ha estado. Contra ti solo ha sido mi pecar, y ante tus ojos el mal he obrado, para que en tu habla seas justificado, y seas tenido puro al juzgar. Formado he sido yo en la maldad, y en pecado he sido concebido, mas tú en lo oculto amas la verdad. En lo interior sabes me has impartido, con un hisopo purifícame, y quedará, Señor, mi alma pura. Si tú me lavas, yo tendré blancura, y como nieve limpio yo seré. Hazme sentir el gozo de tu amor, y es los huesos que has abatido, que quebrantados se hallan de dolor, se gozarán por ti restablecidos. Tu rostro esconde de mi iniquidad, y con tu gracia borra mi pecado. Un limpio corazón por ti creado. Concédeme, Señor, en tu bondad, un recto espíritu dentro de mí. Renueva tú y estés consolidado. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Espíritu Santo, el gozo inmenso de tu salvación. Haz volver a mi alma entristecida, y que sustente siempre aquí mi vida. Un noble espíritu en mi interior,
pasión y con delicia, mi lengua cantará de tu justicia. Señor, los labios míos ábreme, tu alabanza yo publicaré, porque no quieres tú el sacrificio, que yo gustoso lo podría hacer. El holocausto no te es propicio, el sacrificio que complace a Dios es el espíritu que es quebrantado, un corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Señor. Haz bien naciones tu inmensa bondad. Afianza de Jerusalén los muros, entonces sacrificio aceptarás. Ofrecerán sobre tu altar becerro. Que Dios tenga piedad de su pueblo, que Dios tenga piedad de nosotros, amados hermanos, conforme a la multitud de sus piedades, Él borre nuestras rebeliones. Por favor, amados hermanos, incline su rostro para recibir la bendición del Señor. Incline su rostro para poder ser bendecido por Dios. Dios Padre, te ruego que bendigas a tu pueblo. Te ruego, Padre, que tengas de tu pueblo misericordia y que tu pueblo pueda hallar en ti paz. Te ruego, Padre, que hagas resplandecer tu rostro sobre tu pueblo y seremos salvos, Señor. Y que la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu iglesia, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que tengan un buen fin de día del Señor. Quédense por un momento para